Nunca olvidaré esa noche. Entré a mi sala esperando encontrar a mi prometido en casa, con su sonrisa que alguna vez me hizo sentir segura y amada. Pero lo que vi me heló la sangre, él estaba allí, con mi hermana. Mis ojos no podían creerlo, mi corazón se rompía en 1000 pedazos en un instante. La traición me golpeó como un puñal invisible y no había manera de gritar, de correr, de borrar esa imagen de mi mente. Todo por lo que habíamos construido, destruido en segundos. Intenté hablar, intenté mantener la calma, pero mi voz no salía. Ellos se rieron, ignorando mi presencia como si yo no existiera. Mi hermana, la persona en la que más confiaba, y él, el hombre que juró amarme, conspirando en mi contra. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero algo dentro de mí cambió esa noche. No era solo tristeza, era una mezcla de furia y resolución. No podía permitir que quedara así. Decidí salir de la casa antes de que mi desesperación me hiciera perder el control. Caminé por las calles, bajo la luz de la luna, con lágrimas mezclándose con la lluvia. Cada paso resonaba con el dolor y la traición que llevaba dentro. Sin embargo, mientras caminaba, algo extraño comenzó a suceder. Escuché ruidos, como pasos detrás de mí, y sentí que alguien me seguía. Al voltear, no vi a nadie, hasta que escuché su risa. Esa risa fría y burlona que reconocí de inmediato, era él, mi prometido. No esperaba encontrarme con él nuevamente, pero ahí estaba, como si nada hubiera pasado. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Tropezó con algo en la acera, cayó al suelo, y el agua de la lluvia lo empapó por completo. Su teléfono se deslizó de sus manos y cayó al charco frente a él, chispeando como si el universo mismo se burlara de su arrogancia. Fue un pequeño golpe, pero el mensaje era claro, la vida tenía su manera de ajustar cuentas, y yo lo presenciaba. Mi hermana, al enterarse del incidente, no sabía cómo reaccionar. Su sonrisa de satisfacción se desvaneció al ver que él estaba humillado, mojado y vulnerable. En ese momento, sentí una extraña mezcla de satisfacción y liberación. La traición no desapareció. Pero el karma había llegado antes de que yo siquiera pudiera tocarlo con mis propias manos. Lo miré con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. Él intentó levantarse, sacudiéndose la ropa empapada, pero sus ojos mostraban confusión y un atisbo de miedo. Yo sabía que no era suficiente con el golpe de la acera, que el daño real debía venir de la verdad, de la exposición de su traición. Tomé una profunda respiración, tratando de calmar la rabia que amenazaba con explotar. Mis dedos temblaban, no por frío, sino por la intensidad de la emoción que recorría todo mi cuerpo. ¿Qué haces aquí?, pregunté con la voz más firme que pude reunir. Él titubeó, como si no supiera qué responder. No había excusa que pudiera justificar lo que había hecho, y por primera vez, el orgullo que siempre lo acompañaba parecía quebrado. A lo lejos, la luz de un farol iluminaba mi figura, dándome un aire de determinación que yo misma apenas reconocía. Mi hermana apareció unos segundos después, corriendo tras él, como si quisiera rescatarlo de su propio desastre. Su rostro cambió completamente al verme. Ya no había arrogancia, ni esa sonrisa confiada que solía utilizar para manipular todo a su alrededor. Solo había sorpresa y un leve terror. «Vicky», dijo mi hermana traidora, su voz apenas un susurro. «No me llames», respondí sin mirar atrás. «No hay nada que decir. Solo observa lo que tus decisiones traen». Ellos permanecieron allí, empapados y humillados, mientras yo sentía una sensación de poder que nunca antes había experimentado. No era el poder de herir, sino el poder de observar la justicia actuando. Algo dentro de mí sabía que esta noche marcaría un antes y un después. Caminé hacia la esquina de la calle, mis botas haciendo eco sobre el pavimento mojado. Cada paso me hacía sentir más fuerte, más decidida. Sabía que no podía dejar que esta traición definiera mi vida, pero tampoco podía ignorarla. Debía existir una manera de convertir todo el dolor en algo que me fortaleciera. Mientras me alejaba, escuché cómo discutían entre ellos. Sus palabras eran desesperadas, llenas de reproches mutuos, pero también cargadas de miedo.
La humillación había roto el velo de la arrogancia y ellos lo sabían. La noche estaba en silencio, salvo por la lluvia ligera que caía sobre la ciudad y los murmullos apagados de la pareja que una vez consideré mi mundo. Al llegar a una pequeña plaza iluminada por faroles antiguos, me detuve. El viento frío rozaba mi rostro, mezclándose con las lágrimas que todavía insistían en aparecer. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo, escuchando cómo mi corazón latía con fuerza, no de dolor, sino de determinación. Esta traición no sería el final, sería el inicio de algo completamente diferente. Recordé entonces todas las veces que confié, que amé, que creí que nada podría romper nuestra relación. Cada recuerdo, cada momento compartido, ahora parecía envuelto en un velo oscuro. Pero no podía dejar que eso me destruyera. Sabía que debía actuar, pero no con impulsos ni con ira. Debía planear, pensar y esperar el momento adecuado. Decidí regresar a casa, caminando lentamente, observando cómo las luces de la ciudad brillaban bajo la lluvia. La casa que una vez fue mi refugio ahora estaba llena de recuerdos dolorosos, pero también de posibilidades. Podía reconstruir mi vida, y esta vez no permitiría que nadie jugara con mi confianza ni con mi corazón. Al llegar, me senté frente a la ventana del salón, viendo cómo el agua formaba charcos brillantes sobre el pavimento. Mi mente no dejaba de repasar la escena, ellos, empapados, derrotados por sus propias decisiones. Y aunque sentí un extraño placer al ver el karma actuar, también comprendí que esto solo era el comienzo. La noche aún guardaba sorpresas, y yo estaba decidida a descubrirlas. Horas después, mientras la ciudad dormía, sonó un mensaje en mi teléfono. Era un mensaje de alguien que no esperaba, un amigo cercano, testigo de todo desde la distancia, que me advertía que mi hermana y él no iban a quedarse quietos. Ellos planeaban algo que podría complicarlo todo aún más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía bajar la guardia. El karma había actuado esa noche, sí, pero no era suficiente para garantizar que la traición terminara. Debía ser más astuta, más calculadora, más fuerte que nunca antes. Y en ese momento, tomé una decisión silenciosa, no solo recuperaría lo que me habían quitado, sino que también enseñaría a ambos la lección que merecían. El resto de la noche pasó en vigilia, planeando, observando, recordando cada gesto, cada palabra, cada mirada que traicionó mi confianza. La lluvia continuaba cayendo, pero ya no parecía triste, era como un acompañamiento a mi resolución, limpiando no solo las calles, sino también mi mente y mi corazón de todo lo que no merecía. Con el primer rayo de sol, todo cambió. La ciudad despertaba y yo también. Mis planes comenzaron a tomar forma, y aunque no podía prever cada detalle, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que la traición podía ser dolorosa, pero también sabía que la justicia podía ser aún más devastadora si se actuaba con inteligencia y calma. Y mientras observaba a lo lejos la silueta de mi hermana caminando apresurada, tratando de aparentar normalidad, y a mi prometido aún temblando por los efectos de su caída, sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. La historia no había terminado, el karma solo había dado su primer golpe, y yo estaba lista para asegurarme de que el siguiente fuera definitivo. Mi vida ya no sería la misma, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control absoluto. Lo que había empezado como una noche de traición, dolor y humillación, se estaba transformando en una historia de poder, justicia y, sobre todo, fuerza personal. Cada mensaje, cada gesto y cada mirada futura de ellos sería un recordatorio de que jamás deberían haber subestimado mi determinación. La noche había sido testigo del inicio del cambio, pero la verdadera historia apenas comenzaba, y yo estaba decidida a escribirla con cada acción que tomara a partir de ahora. Durante los días siguientes, mi rutina cambió por completo. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Cada mensaje que enviaba y cada llamada que recibía eran cuidadosamente analizados. No podía permitirme confiar en nadie, ni siquiera en quienes antes consideraba amigos cercanos. Sabía que mi hermana y él tratarían de manipular la situación a su favor, pero esta vez yo estaba un paso adelante.
observaba su comportamiento a través de redes sociales y conversaciones indirectas. Cada sonrisa falsa, cada intento de aparentar normalidad. Era un recordatorio de que no habían aprendido la lección. Y mientras más los veía intentar actuar como si nada hubiera pasado, más me daba cuenta de que el karma había comenzado, pero todavía faltaba lo más importante: asegurar que su arrogancia y traición no quedaran impunes. Un día, mientras paseaba por el parque donde solíamos ir juntos, me encontré con un amigo de la infancia que aún mantenía contacto conmigo. Él me observó con una mezcla de preocupación y admiración. «Vicky, te ves diferente», dijo con suavidad. «Como si nada pudiera tocarte ahora». Asentí lentamente. Había algo en mí que había cambiado, algo que antes no existía. La traición me había roto, sí, pero también me había enseñado a ser más fuerte, más astuta, más consciente de quienes merecían mi confianza. Esa tarde decidí confrontar directamente la situación, no con violencia, sino con estrategia. Sabía que no podía simplemente ignorarlos, que dejarlos continuar como si nada hubiera pasado sería permitir que la humillación continuara. Necesitaba hacer algo que fuera impactante, que les recordara a ambos que sus acciones tenían consecuencias. Primero, decidí recopilar pruebas. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro sospechoso que había ocurrido durante semanas fue cuidadosamente documentado. Tenía fotos, capturas de pantalla y registros de conversaciones. Cada pieza de evidencia era un testimonio silencioso de la traición que había vivido, y la satisfacción de tener todo controlado comenzó a llenar un vacío que ni la tristeza ni la ira podían ocupar. Mientras trabajaba en esto, noté algo que no esperaba: el miedo comenzaba a aparecer en sus ojos. Mi hermana intentaba mantener la compostura, pero cada vez que recibía un mensaje de mí, sus manos temblaban ligeramente. Él trataba de parecer seguro de sí mismo, pero cada vez que me veía en público, desviaba la mirada, como si la culpa lo persiguiera incluso cuando no había nadie más alrededor. Un día, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era familiar, pero distorsionada por el miedo y la urgencia. «Vicky, ellos no saben lo que se les viene encima», dijo la voz. «Solo ten cuidado». El mensaje fue breve, pero el efecto fue profundo. Supe que no estaba sola, que algunas personas aún reconocían lo que había pasado y estaban dispuestas a ayudarme, aunque fuera en secreto. Esto me dio un impulso de confianza aún mayor. Al día siguiente, los encontré en el supermercado. Mi hermana estaba comprando víveres con una expresión tensa, y él estaba detrás, tratando de sonreír como si nada hubiera pasado. Me acerqué lentamente, asegurándome de que me vieran, y simplemente los observé durante unos segundos. La tensión era palpable, se notaba que no sabían cómo reaccionar ante mi presencia. «Hola», dije con voz calmada pero firme. «Espero que estén bien». No hubo respuesta inmediata. Solo miradas nerviosas y gestos incómodos. Dentro de mí, sonreí ligeramente. La sensación de control era embriagadora. Durante los días siguientes, continué con mi plan. Cada encuentro que tenía con ellos estaba cuidadosamente calculado. Hacía comentarios casuales que dejaban entrever que sabía más de lo que aparentaba, y la ansiedad comenzaba a notarse en sus gestos, en sus conversaciones, incluso en la forma en que evitaban ciertos lugares donde podían encontrarse conmigo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras revisaba mis mensajes una noche, recibí un correo electrónico de él. No era una disculpa, no era un intento de reconciliación. Era una advertencia velada, un intento de intimidarme. «Vicky, deja de entrometerte. ¿No sabes con quién estás jugando?», decía el mensaje. «Esto no termina bien si sigues adelante». Leí el correo varias veces y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero lejos de asustarme, sentí como mi determinación se fortalecía. Este no era el momento de retroceder. Era el momento de actuar con inteligencia, de asegurar que su arrogancia y sus amenazas no tuvieran ningún efecto sobre mí. Esa misma noche, me senté frente a la ventana, observando la ciudad iluminada por las luces cálidas de la calle.
cada recuerdo de la traición, cada lágrima derramada, cada momento de humillación, se transformó en fuerza pura dentro de mí. Sabía que la historia no había terminado, que el karma había dado su primer golpe, pero que la verdadera lección aún debía ser enseñada. Decidí que al día siguiente confrontaría la situación de manera definitiva. No sería una confrontación basada en gritos ni violencia, sería una demostración de inteligencia, de control y de poder. Ellos aprenderían, tarde o temprano, que la traición tiene consecuencias y que nadie, por más cercano que sea, puede jugar con la confianza de otra persona impunemente. Mientras la noche avanzaba y la ciudad se sumía en un silencio apenas roto por el sonido lejano de coches y pasos, sentí que algo se movía dentro de mí. No era solo el deseo de justicia, sino el reconocimiento de que mi vida, aunque herida, estaba completamente en mis manos. A partir de ese momento, cada acción, cada decisión y cada pensamiento estaba destinado a reconstruir mi mundo y a asegurar que la traición nunca más tuviera cabida en él. La tensión seguía acumulándose y sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Ellos no lo sabían todavía, pero yo estaba lista. Cada gesto, cada palabra que había dicho y cada mirada que había compartido en secreto había preparado el terreno para él. Momento exacto en que todo cambiaría. El karma había empezado su trabajo, pero yo iba a terminarlo de la manera que debía ser, inteligente, elegante y absolutamente devastadora para quienes me traicionaron. El día que decidí enfrentar la traición finalmente llegó. Todo estaba calculado, cada paso, cada palabra, cada mirada. Sabía que ellos no tenían idea de lo que estaba por suceder, y eso me daba un poder silencioso, absoluto. Mi hermana y mi prometido entraron a la cafetería donde había acordado encontrarnos, sin saber que esta sería la última vez que podrían actuar con arrogancia sin consecuencias. Al verlos, mis manos no temblaron. Mi corazón latía fuerte, pero con control. Caminé hacia ellos con la seguridad de alguien que conoce su valor, que ha transformado el dolor en fuerza pura. Sus ojos se abrieron de par en par al notar mi presencia, no esperaban verme tan serena, tan segura, tan impenetrable. Vicky, susurró mi prometido, pero ni siquiera terminé de escucharlo. No dije nada de inmediato. Me senté frente a ellos y observé. Era como si pudiera leer sus pensamientos, miedo, culpa, arrepentimiento y desesperación todo al mismo tiempo. Mi hermana no podía mantener la compostura, sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. Él intentaba aparentar calma, pero su mirada traicionaba todo lo contrario. Con una calma glacial, comencé a hablar. Cada palabra estaba medida, cargada de la verdad que ellos habían intentado ocultar. No era un ataque, era la exposición completa de cada mentira, cada engaño, cada momento en que me traicionaron. No había gritos, no había lágrimas visibles, solo una claridad devastadora que los dejó sin palabras. Nunca debieron jugar con mi confianza, dije. Pensaron que podrían romperme, que podrían ocultar su traición y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Él abrió la boca para interrumpirme, pero lo detuve con una mirada que no necesitaba palabras. Sabía que lo que estaba por revelar sería más poderoso que cualquier excusa que pudiera inventar. Entonces saqué mi teléfono y mostré las pruebas, fotos, mensajes, llamadas. Todo cuidadosamente guardado durante semanas. Cada evidencia contaba una historia de mentira, traición y manipulación. Sus ojos se abrieron de par en par. Cada mentira que habían construido se derrumbaba ante ellos como un castillo de arena. Mi hermana bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada firme. Él intentó razonar, intentar suavizar la situación, pero yo ya no estaba allí para escuchar excusas. Mi silencio era suficiente para que comprendieran que la humillación que habían provocado en mí era ahora doblemente suya, primero por la traición y segundo por ser descubiertos. En ese momento, sentí una calma que nunca antes había experimentado. No era satisfacción vana, era justicia pura. La que llega cuando la verdad sale a la luz y los culpables finalmente enfrentan las consecuencias de sus actos. La cafetería estaba llena de gente,
Pero para mí solo existían ellos y la claridad absoluta de que mi poder no residía en la fuerza física, sino en la inteligencia, la paciencia y la verdad. Mi hermana intentó decir algo, pero no pudo. Su voz temblaba y sus ojos buscaban una salida que no existía. Él bajó la cabeza, empapado de vergüenza, finalmente enfrentando lo que sus actos habían provocado. La arrogancia que alguna vez los había definido se había desvanecido por completo, reemplazada por un reconocimiento silencioso de culpa y derrota. No hubo necesidad de gritos ni insultos, el mensaje estaba claro. La traición no tiene cabida en la vida de quien sabe valorarse, y cualquier intento de manipulación se desmorona cuando la verdad se enfrenta con determinación. Yo había transformado mi dolor en poder, y eso era más que suficiente. Mientras salía de la cafetería, sentí una libertad que no había sentido en años. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, había servido para construir a alguien que no sería derrotado por la traición. La ciudad parecía más brillante, la luz del sol más cálida, y la sensación de control sobre mi propia vida era intoxicante. No era venganza lo que había buscado, sino justicia. Y la justicia había llegado de la manera más elegante y devastadora posible. Ellos aprendieron que la manipulación y la traición siempre dejan marcas, no solo en los demás, sino también en quienes las cometen. Con el tiempo, reconstruí mi vida. Cada paso que daba estaba lleno de confianza, cada sonrisa era auténtica. Y cada relación nueva estaba basada en respeto y verdad. Aprendí que el amor propio es más fuerte que cualquier traición, que la paciencia y la inteligencia pueden superar la furia momentánea, y que la justicia, cuando se combina con la verdad, nunca falla. Recuerdo aquella noche inicial, la humillación, la rabia, el dolor y sonrío al darme cuenta de cuánto he crecido. Ellos, por su parte, quedaron atrapados en su propio ciclo de culpa y remordimiento. Y aunque trataron de seguir adelante, nada volvió a ser igual. El karma había hecho su trabajo, pero yo fui quien lo terminó con gracia y poder. Ahora, cada vez que miro atrás, siento orgullo. Orgullo de no haberme rendido, de no haberme dejado consumir por la ira. Y de haber transformado la traición en una lección de fuerza y dignidad. Mi vida no solo sobrevivió a la traición, sino que floreció más brillante que nunca. Y mientras camino por las calles que una vez parecían llenas de sombras, veo la claridad que antes no podía percibir. Cada paso es un recordatorio de que la verdad y la justicia no solo existen, sino que siempre encuentran a quienes saben esperar el momento adecuado. La traición me había roto, sí, pero también me había enseñado a ser invencible, y ese poder nadie podría arrebatármelo jamás. Nunca olvidaré esa noche ni las lecciones que me enseñó, pero hoy mi corazón está ligero, mi mente clara y mi vida completamente en mis manos. La traición se transformó en fuerza, el dolor en sabiduría, y la injusticia en una historia que finalmente termina con la victoria absoluta de quien supo mantenerse firme frente al engaño.